Si piensan que los Estados Unidos de América posee el aparato de inteligencia más grande del mundo, permítanme decirles que están equivocados. Hoy les hablaré de una maniobra de inteligencia extraordinaria y sobrenatural, una operación que traspasa la imaginación de cualquier persona. Esta operación realizada por un espía que sacrificó lo más valioso que pueda tener una persona y que perduró durante 20 años. Dicho esto, el protagonista de nuestra historia de hoy es el Servicio de Inteligencia China, quien pudo burlarse del aparato de inteligencia francés y también infiltrarse en la vida de un funcionario francés durante 20 años, que por su culpa mucha información confidencial fue filtrada. Esto, como consecuencia, cambió la forma de ver al mundo en el que hoy vivimos. Nuestra historia de hoy está relacionada con la mayor operación de inteligencia en la historia llevada a cabo en Francia por el aparato de inteligencia chino. Si bien es cierto que nuestras historias siempre se relacionan con los casos más extraños y sorprendentes acontecidos sobre este planeta, lo de hoy es de otro mundo. Antes de empezar, quiero agradecerles todo el apoyo en el último video. Espero que este también sea de vuestro agrado. También deseo que, con este apoyo, seamos uno de los canales de YouTube con más seguidores posible. Así que no olviden darle like y suscribir en el canal. Muchas gracias. Nuestro relato comienza como punto de partida en el año 1964, bajo el contexto de la Guerra Fría. En ese tiempo, todo el mundo parecía preocupado y a la espera de lo que iba a ocurrir. Todos presentían que una guerra nuclear destructiva se veía venir. Para ese entonces, la ciudad de Pekín era una ciudad que permanecía cerrada y bajo el mandato del Partido Comunista. Una ciudad literalmente aislada del mundo exterior. No mantenía sus ciudadanos relaciones con nadie e incluso carecía de muchas embajadas extranjeras en su interior. Esta situación continuó de este modo hasta que el presidente francés en ese tiempo, Charles de Gaulle, decide romper con el aislamiento de los chinos y así reconoció a la República Popular China como país junto a su gobierno, por lo que Francia fue el primer país occidental en mantener relaciones diplomáticas con Pekín. Esta noticia causó mucho revuelo en países aliados de Francia, ya que Francia formaba parte del bloque occidental junto a los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Australia y Japón. En concreto, fue una decisión sorprendente la de Francia, es decir, ¿cómo es posible que uno de los miembros del bloque occidental estableciera relaciones con un país, parte del bloque oriental, considerado como enemigo? Efectivamente, había algo extraño, lo cual causó muchas interrogantes alrededor de estos acercamientos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los beneficios de estos acercamientos? ¿Qué intereses existían, siendo Francia una potencia mundial y teniendo en cuenta que China también trataba y pretendía hacerlo? Todos los aliados de Francia veían esta decisión como negativa, puesto que Francia estaba perdiendo su posición y prestigio internacional. Insistían en saber cuál era la necesidad de tomar esa decisión tan delicada. Por otra parte, los franceses ignoraron las críticas de sus aliados y llevaron a cabo su plan de establecer relaciones con los chinos, y como consecuencia, Francia presentó su nueva embajada en la capital china en 1964. Esta misión diplomática realizaba múltiples actividades culturales y sociales, cuyos eventos asisten la mayoría de diplomáticos, funcionarios y grandes personalidades de estos dos países. Asimismo, desde uno de estos eventos parte nuestra terrible historia de hoy, pues en este evento inicia una maniobra pasional de inteligencia, la más grande en la historia de la Guerra Fría. A esta operación le otorgamos la condición de pasional como adjetivo, pues lo sabrán a continuación. No se imaginarán lo sorprendente que es esta historia. Afirmando lo anterior, en este evento comienza una relación pasional entre el tercer secretario de la Embajada Francesa en Pekín, cuyo nombre es Bernard Boursicot, y la cantante de ópera china Xi Peipu. Les prometo que por más que se imaginen los próximos acontecimientos, no sé cuán sorprendente será el final de esta historia. Escriban en los comentarios sus opiniones. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Qué es lo más sorprendente que se puedan imaginar? ¿Qué sería lo más enfermo que se pueda imaginar tu mente? Espero sus respuestas. Nuestra historia de hoy no guarda relación alguna con armas nucleares, por ejemplo, o espías de cuello blanco y corbatas, pues esta historia está llena de tramas emocionales y pasionales. Es una historia de engaños y mentiras
que superan todas las expectativas. Es válido mencionar ahora qué sucedía en el mundo a mediados de los años 60, pues un poco de conocimiento general no estaría mal. De igual manera, esto nos servirá para comprender esta historia de la mejor manera. Empezaremos por considerar la Guerra Fría entre los países que mencionamos anteriormente. Esta guerra estaba a punto de explotar en cualquier momento. Por una parte, Estados Unidos de América y aliados de la OTAN, como el bloque occidental, la OTAN, es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar y política entre 32 países de Europa y Norteamérica. Su objetivo es garantizar la seguridad y libertad de sus miembros a través de medios políticos y militares, mientras que la Unión Soviética, junto a China, como miembros del bloque oriental. Es decir, el mundo estaba dividido en dos bloques, y cada bloque pretendía controlar e imponer su fuerza sin necesidad de entrar en conflictos bélicos de manera directa, sin necesidad de movilizar tanques de guerra, aviación militar o soldados de infantería. Entonces, ¿cómo se enfrentaban estos países? Se enfrentaban por medio de las llamadas guerras subsidiarias o por medio de los servicios de inteligencia. Cabe mencionar que en ese contexto, los países estaban dispuestos a todo, con el fin de recolectar información de sus enemigos. De esta forma, los aparatos de inteligencia utilizaban cualquier medio, por más bajo que fuera, como el aspecto emocional, por ejemplo, con la finalidad de obtener información, ya que todas las partes involucradas trataban de sumar la mayor información posible de la otra parte para conocer sobre sus próximos planes. Pues acá debemos destacar la excepcionalidad de China, pues los chinos contaban con un extraordinario estilo innovador en cuanto a servicios de inteligencia se trataba. En aquella época, la situación de China no era tan buena en todos los aspectos, puesto que el país se encontraba superando algunas catástrofes, por lo que apenas estaban en un contexto de recuperación. Concretamente, estaban apenas liberándose de la ocupación japonesa y la guerra civil. También tenían problemas críticos de hambruna, cuyas víctimas se contaban por millones. Literalmente, China atravesó por un trágico contexto de hambruna en su población. De hecho, existen fuentes oficiales con cifras de 45 millones de chinos como víctimas fatales de aquella hambruna. Creo que cualquier persona que experimentó un desastre de esa magnitud y que presenció la muerte de 45 millones de personas estaría dispuesto de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Recuerden esto, cualquier cosa para sobrevivir. Posterior a estos tiempos complejos que China atravesó, efectivamente, era necesaria una revolución. Y acá se llevó a cabo una revolución cultural encabezada por Mao Zedong, que como resultado, el país fue encaminándose hacia un destino mejor. De manera semejante, China comenzaba a tener una visión prometedora que la posicionaría como futura potencia mundial, a como dé lugar. Asimismo, para lograr su objetivo, China estaba consciente que debía entrar en la guerra de espionaje. Por otra parte, el segundo protagonista de nuestra historia es Francia. Este país apenas salía de la Segunda Guerra Mundial y su economía se encontraba muy desgastada. Adicionalmente, se estaban enfrentando a una oleada de guerras de independentistas en los países que ocupaban en ese entonces, por ejemplo en Argelia, quienes se independizaron por la fuerza y por medio de una revolución armada en el año 1962, pues los argelinos entendieron que el uso de la fuerza es la única solución para derrotar cualquier ocupante. Efectivamente, existe un poco de razón en la siguiente frase: lo que fue tomado por la fuerza solo se recupera por medio de la fuerza. Francia en realidad atravesaba por un proceso de reconstrucción, ya que habían atravesado por problemas agudos en esa época, ya sea crisis económica, incluso de infraestructura. Francia también quería posicionarse sobre el tablero político mundial y entrar en el juego de espionajes y recolección de información. Y acá, estimados seguidores, hemos llegado a las instalaciones de la Embajada Francesa en Pekín. Como lo habíamos mencionado anteriormente, esta misión diplomática organizaba eventos cuyos invitados eran funcionarios, diplomáticos y personalidades destacadas de los dos países. En cuanto a Bernard, nuestro protagonista, trabajaba en la Embajada de Francia en Pekín. Como tercer secretario, sus funciones eran muy importantes, pues era el diplomático encargado de los asuntos administrativos y diplomáticos diariamente, es decir, era miembro importante del personal diplomático en la embajada. Su rol se centraba en lo administrativo, coordinar distintas actividades entre la embajada y las diferentes sedes gubernamentales de Francia. Además, redactaba informes y trabajos de análisis. Bernard también se encargaba de recolectar información sobre los acontecimientos políticos en China y sus relaciones en el ámbito internacional, para luego
enviar sus informes a la Cancillería francesa. Para comprender mejor, una de las mayores características sobre la labor de Bernard, e incluso la más peligrosa, era que trabajaba bajo la supervisión de otros diplomáticos con rango más altos. Al mismo tiempo, participaba en reuniones oficiales y de alto nivel, en las cuales se trataban asuntos altamente confidenciales y de suma importancia, y sobre las futuras políticas de Francia con China. Siendo Bernard tercer secretario de la Embajada francesa en China, todos creían que su cargo no tenía mucha importancia, pero la verdad es que parte de su trabajo se basaba en ser la lupa del Estado francés, sobre todo lo que sucedía a su alrededor, observar y oír lo que acontecía en China, también sobre los rumores y actividades del Partido Comunista Chino, como por ejemplo su aceptación en la sociedad china y el porcentaje de popularidad del gobierno chino, en fin, todo lo relacionado con la situación del país en todos los aspectos. Bernard también informaba a su gobierno sobre los aspectos de la vida cotidiana en China. Se paseaba por las calles interrogando a veces a los comerciantes, preguntas relacionadas a las ventas diarias, escasez de productos específicos, oferta y demanda de algunos productos. Es decir, recopilaba información de todo lo que podía, incluso sobre la situación del transporte, puertos, ferrocarriles, en general, todo lo relacionado con actividades comerciales del país asiático. En otras palabras, Bernard era un informante por excelencia. Esta fue su labor en realidad. Un recolector de información de cuello blanco, elegante y con carro como medio de transporte. En 1964, en uno de estos eventos organizados por la Embajada de Francia en Pekín, este señor estuvo a todo momento detrás de un solo personaje que estuvo presente. Se trata de la cantante de ópera china presente en aquella actividad, nuestra segunda protagonista de la historia, Xi Peipu. De esta manera, Bernard al verla se vislumbró, ya que se trataba de una hermosa chica, serena y atractiva. Su belleza no era normal. Asimismo, de acuerdo a las descripciones de Bernard, fue suficiente una sola mirada para acercarse y convencerse que debía conversar mucho más con ella y esforzarse por mantener contacto de todo tipo entre los dos. No obstante, el pobre Bernard no sabía que este encuentro le cambiaría la vida totalmente. Xi Peipu, o mejor llamémosla Xi, la mujer que hipnotizó a nuestro amigo Bernard con su belleza y su voz de ópera. Cabe mencionar que, para las artistas de ópera en aquella época, era muy fácil llegar a espacios sociales importantes en China, por lo que la ópera se consideraba un instrumento prestigioso y cultural. Este elemento hizo de Xi un personaje muy querido en la industria artística y para los funcionarios diplomáticos que asistían a los eventos en los que ella participaba. En efecto, Xi se caracterizó por ser una artista con mucho talento. Por otro lado, nuestro amigo Bernard decide acercarse a ella y romper el hielo. Asimismo, y como era de esperarse, a medida que más conversaban, más gustaba de Xi y más sentía atraído por esa mujer, pues no era para poco, ya que ella inspiraba seguridad, confianza y misterio, por lo que su estilo atrajo a Bernard de una manera muy extraña. Simultáneamente, los dos acordaron seguir viéndose y tener acercamientos más a menudo. Seguramente ustedes pensarán que Xi es el espía del que hablamos, pero esperen un poco, la historia aún no ha comenzado. En realidad fue una parte importante y estratégica en el aparato de inteligencia china. Fue parte de la red de espías con un alto nivel de preparación. Su rol se centraba en primer lugar adquirir información de los diplomáticos y figuras políticas de Occidente, aparte de reclutar nuevos agentes a favor del servicio de inteligencia china. De este modo, y como todos sabemos, la mejor manera de ganarse un hombre, aparte de su estómago, es tocar su corazón. Pues qué mejor manera y más fácil que manipular emocional y amorosamente al otro, usando los instintos. Acá, la inteligencia china, con las siglas MMS, encontró la manera de conectarse con la Embajada de Francia en su país por medio de Xi, considerando la impresión y admiración de Bernard hacia Xi. Efectivamente, Xi comenzaba a reunirse con Bernard y su relación con él se fortalecía, y así esta relación se fue transformando de solamente conversaciones y encuentros casuales a una relación más compleja. Al principio, se intercambiaban regalos y detalles entre ambos, y con el tiempo se fueron expresando admiración e intercambiando gestos de coqueteo, para después dar el salto hacia un amorío, un romance que se puede traducir en una relación ilícita. Como resultado de este vínculo, pasado un año de la relación y los encuentros amorosos entre Bernard y Xi, durante el año 19
1965 para ser más específicos, esta le da la noticia a Bernard sobre su embarazo. Un pequeño bebé que, de acuerdo con varias fuentes, tenía dos nombres, She-Dudu o Bertrand. Eventualmente, con este suceso, crece el vínculo entre Bernard y She, transformándose de un simple romance a un hipervínculo familiar, a un proyecto de familia que el mismo Bernard buscaba desde hace ya un tiempo atrás. En otras palabras, Bernard pasaría a ser una presa fácil para la inteligencia china, de modo que se consideraría una fuente potencial de información y secretos gubernamentales en beneficio de los chinos. Y a pesar que la relación parecía verdadera y normal, fue tomando otra forma a causa del embarazo de She y las ocupaciones de Bernard en el ámbito laboral diplomático, lo que provocó que no se vieran y compartieran frecuentemente como una pareja. Por un lado, Bernard, por sus responsabilidades laborales, viajaba mucho, asistía a reuniones y conferencias. Por otra parte, She, quien conservó su trabajo durante su embarazo, el cual dificultaría un poco su movilidad. Sin embargo, Bernard protegió su relación con She, puesto que sería la madre de su hijo. Asimismo, la relación sentimental entre la pareja se fortaleció muchísimo después del embarazo de She, de modo que Bernard conversaba frecuentemente con su pareja sobre sus responsabilidades laborales y preocupaciones personales. En realidad, ella fue la única persona en quien Bernard confiaría. No era posible que dudara de ella. Siempre se desahogaba y expresaba sus emociones junto a ella. Recíprocamente, She lo consolaba y le transmitía comodidad entre el extraño y lejano mundo en el que él vivía, es decir, lejos de su patria. En pocas palabras, no fue nada fácil para Bernard vivir en China, pues es muy normal que sienta un vacío y experimente sentimientos de nostalgia y soledad. Bernard necesitaba una persona a su lado para vaciar todas sus emociones. Bernard, según lo afirmado por él mismo, sus encuentros eran mayormente en lugares oscuros. Dijo literalmente lo siguiente: me transmitía seguridad en esos lugares oscuros donde nos encontrábamos mayormente, como queriendo protegerme del mundo político y del espionaje. Me hizo vivir momentos de emociones reales. Realmente, Bernard estaba literalmente hundido en el amor de su She. El pobre Bernard no sabía el motivo por el que siempre sus encuentros eran en lugares oscuros, pues estos encuentros en espacios oscuros no eran en vano, existía un motivo. Como ya comentamos casualmente, esos lugares guardaban secretos que no podrías imaginar. Estos lugares oscuros de encuentro significarían gran parte de un engaño intencionado, encabezado por el servicio de inteligencia china, quien paso a paso se acercaría a Bernard, de manera que no pudiera sospechar de nada de lo que se estaba tramando en su contra. Por lo tanto, el plan fue ejecutado en diferentes niveles. Primero, She debía aparecer frente a Bernard como una pareja curiosa y atenta, amante de los detalles, atenta a la vida y rutina de Bernard, pues debía preguntarle de todo, incluyendo su vida personal y laboral, es decir, preguntas frecuentes y que parecen normal dentro de una relación de pareja, preguntas como su día en el trabajo, su opinión sobre la vida en China, etc. En pocas palabras, preguntas lógicas que no causaban ningún tipo de sospechas. Al contrario, Bernard sentía mucha atención por parte de She, puesto que ella se interesaba en su día a día detalladamente. Preguntas de este tipo siempre ayudan a construir una confianza camuflada entre tú y la persona que tienes de frente, ya que se genera confianza y se rompen las barreras de la confidencialidad entre ambas personas. Es decir, empiezas a hablar de manera directa sin pensar dos veces antes de hablar, sobre todo si la persona que te pregunta te genera mucha confianza y estimula tu ego para que en próximas ocasiones te permitas expresar todas tus emociones, incluso si se tratan de conversaciones que nadie debería saber y temas que no deberías abrir. En realidad, esto nos pasa a todos. En el momento que tocas un tema a la primera con una persona, se te hará más fácil conversar con ella en las próximas oportunidades. Esto es considerado como una estrategia en el mundo de la psicología, muy común en el mundo del espionaje. Su objetivo es romper con esa barrera mental y psicológica entre la contraparte, y más aún porque She adaptó un método diferente. Su estilo fue aparecer y desaparecer de la vida de Bernard. No existía exactamente en su relación fecha o día de encuentro o comunicación frecuente y continua. Al parecer, podría ser una de las razones por las que Bernard se había enamorado de ella, al tiempo que esto beneficiaría a She y por ende al servicio de inteligencia chino. El pobre Bernard pensó que se trataría de una relación honesta y saludable, pues cada quien tenía su espacio, o más bien, digamos que él también tenía un poco de malicia, ya que buscaba su beneficio. Recuerden que trabaja para una embajada de su país y podría servir
servir como espía. Sin embargo, la realidad es que él siempre la extrañaba más y era quien pedía verla, pero ella se excusaba con el embarazo, justificando fuertes dolores de vientre y que su estado de salud no le permitía ir a verlo. Xi siempre le decía que siempre se cohibía en tomar la iniciativa para verse, ya que tomaba en cuenta sus responsabilidades como funcionario de embajada, su valioso tiempo y la importancia de su trabajo. Por ese motivo, ella afirmaba que no presionaba a Bernard para encontrarse. De igual forma, después de un tiempo, Xi dio a luz a su primer hijo, el señor Xi Dudu. Xi se encuentra con Bernard y le presenta a su pequeño hijo. Le comenta que en caso que no lo reconociera como su hijo, no pasaría nada. Todo normal para ella, ya que, desde el primer día, ella consideraba su situación y lo que significaría el trabajo diplomático y político para él, que no sintiera ningún compromiso al respecto. Sin embargo, Bernard vio en su hijo un vínculo permanente que fortalecería el amor de pareja. Bernard valoró muchísimo la comprensión de Xi. Le dijo a Xi que a pesar que no se veían constantemente por motivos del trabajo, y a pesar de las dificultades del embarazo y tener que atravesar esa etapa por sí sola, la amaba y era imposible abandonarla. Asimismo, reconoció al bebé como su hijo. Es a partir de este momento que inicia una nueva fase de esta relación. En su calidad de diplomático, Bernard hacía seguimiento a los expedientes secretos, porque así lo exigía su labor de funcionario de la embajada francesa. Por lo tanto, la revisión de expedientes secretos vinculados a China y conocer las relaciones de Occidente con este país asiático fueron las labores más importantes de Bernard, siendo estas de igual manera información valiosa para la mismísima inteligencia china. Bernard, sin darse cuenta, le filtraba información confidencial a Xi en los momentos íntimos y de confianza, pero para él era normal, ya que la consideraba su mujer y madre de su hijo. Así pues, luego de años de relación entre ambos y haberse Xi infiltrado en su vida personal y laboral, el servicio de inteligencia chino empezó a exigirle a Xi información mucho más detallada y de alto valor, pues ya era el momento de avanzar a pasos más acelerados en la recolección de información. Xi se sintió mucho más presionada y comprometida con su labor de inteligencia. Por esta razón, siempre le preguntaba a Bernard sobre el motivo de sus reuniones de trabajo con mucho más detalle, también sobre los debates y políticas de Francia hacia China, incluso las políticas que aplicaría Francia en el continente asiático y el programa nuclear chino. Mientras tanto, Bernard le ofrecía a Xi toda esta valiosa información con lujos de detalle y en bandeja de plata, sin preocupación alguna. Como consecuencia, imagínense que de toda esta información obtenida por Xi, la más importante fue el seguimiento de Francia sobre el desarrollo del programa nuclear chino, pues al parecer los franceses espiaban a los chinos y además querían saber si China se dirigía a ser una potencia nuclear a nivel mundial o no. Xi además pudo conocer la postura del gobierno francés respecto a los chinos y concluyó con las palabras de Bernard en que los franceses no definían su relación con China. No concluían con que si eran considerados como enemigos o aliados, por lo que la inteligencia china concluyó que se trataba de una doble moral por parte de los franceses, que aparentaban ser aliados de los chinos, unos falsos. Por consiguiente, los chinos, al recaudar toda esta información sobre la postura de Francia hacia ellos, decidieron optar por mantener una relación amigable, aparentando ser cordiales ante Bernard y que valorarían muchísimo la supuesta amistad existente entre los dos países. Esto lo hacían con comentarios en los lugares y reuniones en las que Bernard se encontraba. Le hacían saber que China no tenía ninguna intención, tampoco planes en contra de los franceses, y que el desarrollo del proyecto nuclear de China no significaría una amenaza para ningún país. Al contrario, era un programa nuclear con alcances muy modestos. Por esta razón, los chinos pudieron ganarse la confianza de los franceses. De hecho, Francia decidió suministrarles tecnología civil en el ámbito nuclear, para que, de esta manera, China lograra desarrollar su programa de energía nuclear, es decir, pudieron engañarlos. China sabía que los franceses eran maliciosos e inteligentes, por eso aparentaron frente a ellos ser un país amigable que como resultado fue la obtención de tecnología occidental para el desarrollo nuclear. En efecto, Xi y Bernard seguían con su relación. Ella seguía obteniendo información relacionada con las reuniones de Bernard en la embajada francesa y fuera de ella con altos funcionarios de otros países. Entre esa información está que Francia planeaba exportar sus productos comerciales hacia Asia. Como consecuencia, China tomó la delantera y empezó a hundir toda la zona con sus productos y con precios accesibles y mucho más bajos que la mercancía proveniente de Francia. Observen cuán valiosa fue la información obtenida por Xi y cómo el trabajo de inteligencia fue aprovechado
aprovechado en el crecimiento del ámbito comercial de los chinos. En este contexto, otra persona de nombre Kang Xing pide reunirse personalmente y de manera urgente y secreta con Bernard. Posteriormente, logran reunirse sorpresivamente. Kang Xing le comenta a Bernard que para la vida de Xi y su hijo se encuentra en peligro y que la causa de este peligro es por la relación entre ambos. También le comentó sobre la existencia de miembros del Partido Comunista que se habían percatado que Xi mantenía comunicación con personalidades extranjeras, entre ellas Bernard, por lo que esa fue la razón que los comunistas sospechen de ella. Con esto, Kang quería decir que Bernard debía colaborar con el Partido Comunista gobernante, proporcionándoles información. De lo contrario, la vida de Xi junto a su hijo correría peligro. Sin embargo, la solución simplemente está en colaborar con los chinos con algunos expedientes e información no tan importante que posiblemente le pedirían. De esta forma, posiblemente podrías salvar a Xi junto a tu pequeño hijo. En resumen, el tema es muy simple, y tampoco creas que el Partido Comunista te desearía que les sirvieras como espía o colaborador en contra de tu país. En realidad, el Partido Comunista básicamente quiere demostrar que son ellos quienes dominan y controlan la relación amorosa que hay entre ustedes, y que no existe ningún peligro sobre la ciudadana china que está contigo y quien que forma parte del Partido Comunista. En resumen, a Bernard le dijeron que esta información que daría no es de preocuparse, es decir, o colaboraba con los chinos y ellos les brindarían protección frente a los franceses, o de lo contrario, su mujer e hijo morirían. En consecuencia, los chinos obtuvieron muchísima información de la embajada francesa con la colaboración de Bernard, quien siempre estuvo preocupado, ya que se sentía atrapado en un gran laberinto, que estaba solo y sin el apoyo de nadie, pues tenía miedo que alguien descubriera su apoyo a los chinos. La conciencia no lo dejaba tranquilo, se sentía como todo un traidor a su país. Sin embargo, o era eso, o la muerte de su pequeña familia, no existía otra opción. De cualquier forma, la inteligencia china obtuvo toda la información posible de él. Siempre amenazaban a Bernard con quitarle a su familia si no colaboraba. De hecho, cada cierto tiempo ocultaban a Xi por cierto tiempo para decirle que la vida de su esposa está en peligro y bajo observación y vigilancia. Justo en este momento, Bernard se percató que esto se salía de control. Como lo habíamos mencionado, Bernard tampoco era alguien cualquiera, puesto que su labor guardaba relación con el espionaje, conocía el arte de espiar, tenía sus vínculos y contactos. Así pues, para el año 1982, pudo sacar a su hijo Xi Dudu de China, cuando tenía apenas 16 años. Los tres se fueron a París, por lo que Bernard pensó que la amenaza hacia él y su familia ya había cesado. Pero lamentablemente, el servicio de inteligencia chino que operaba en Francia estuvo al tanto de sus pasos. Tal vez hasta el momento, la historia pareciese normal. Hablamos de Guerra Fría, servicios de inteligencia, por lo que todo parece algo normal. Sin embargo, la mejor parte de nuestra emocionante historia será narrada a continuación. Recuerden lo que les dije anteriormente. No se imaginan cómo acabará esta historia. Apuesto que ustedes se preguntarán, ¿acaso el servicio de inteligencia francés desconocía todo lo que estaba pasando? A pesar de las filtraciones de información al gobierno chino, ese potente servicio de inteligencia de Francia, prácticamente aliado de otros aparatos de inteligencia, como el británico y estadounidense, y quienes coordinaban en conjunto y considerados como los más poderosos del mundo, los más poderosos en reclutar personas y en el análisis de datos, ¿cómo es posible que permanecieran dormidos durante todo ese tiempo? ¿Será posible eso? Permítanme decirles que sí, no se habían percatado y se encontraban tomando una siesta durante todo este tiempo, ya que la inteligencia francesa atravesaba por problemas partidistas y divisiones en el país. En realidad, estaban ocupados en otros asuntos más importantes que estar al tanto de las labores y la vida de Bernard. En Francia para ese entonces existían muchos partidos políticos y cada partido tenía maneras de pensar diferente. Francia no adoptaba un sistema político concreto, ya que consideraban a China como un enemigo nuclear latente, pero al mismo tiempo les proporcionaban tecnología nuclear civil. En pocas palabras, es evidente la doble moral y el desastre de Francia en cuanto a su política exterior para ese entonces. No obstante, la inteligencia francesa pudo reaccionar luego de ese duro golpe. Logró despertar y se aseguraron de que efectivamente hubo infiltración de datos de su embajada en Pekín para que inmediatamente iniciaran las investigaciones pertinentes al respecto en el año 1982, es decir, 20 años después.
después, de manera que empezaron a darle seguimiento y vigilar a los funcionarios diplomáticos que estuvieron durante esa misión hace 20 años atrás. Los vínculos que tenían, querían saber de dónde y cómo se filtró toda esa información. El aparato de inteligencia francés llamó a muchas personalidades para abrir un proceso de investigación con cada uno de ellos, entre los cuales se encontraba nuestro amigo Bernard, quien se encontraba en Francia junto a su esposa e hijo provenientes de China. Inmediatamente, la inteligencia de Francia le apuntó como sospechoso, ya que su relación con una cantante de ópera china lo era igual, por lo que consideraron a su esposa Xi como fuente de fuga de datos confidenciales y probablemente una espía china. De cualquier forma, así como todo secreto en el mundo, llegaría el día en el que se descubra. Sin embargo, esta relación falsa se pudo descubrir 20 años después, mientras la inteligencia francesa comenzaba a descubrir cosas irregulares en esa relación entre Bernard y Xi. Después de todo, afirmaron que Xi era la espía que informaba a los chinos por medio de Bernard. También llegaron a la conclusión de haber infiltrado más de 500 documentos confidenciales y oficiales, aparte de las reuniones de Bernard con varias personalidades. En el momento que miembros del servicio de inteligencia francés deciden enfrentar a Bernard, este entró en shock. No entendía cómo toda su relación y su familia resultó ser parte de una trama y gran mentira. ¿Y cómo fue posible que todo había sido parte de una labor de inteligencia, después de todo lo que había hecho él por ella? Bernard no lo podía creer. Le costaba creer que su hijo había sido por Xi para aprovecharse de él. Al final, su familia no había corrido ningún peligro. Todo era un invento. Bernard fue detenido en París en el año 1982, y acá la desgracia mayor para Bernard. Imagínense que el amor de sus vidas resulta ser un espía, te engaña durante 20 años y pierdan sus empleos, pierdan todo el prestigio y reputación como persona y funcionario frente a tu país como un espía traidor, además de formar una familia con una espía. Todo lo acabamos de narrar. Aún sigue siendo la parte más normal de nuestra historia en comparación con lo que sucederá a continuación. Xi en realidad no estuvo embarazada y el supuesto hijo de Bernard había sido comprado de un doctor de la zona de Shenghang en China. Esta operación fue ejecutada en complicidad con la inteligencia china, pero la mayor sorpresa que les había comentado anteriormente no es esa. La impactante noticia fue que Xi habría sido un hombre, sí, como lo oyen. Xi resultó ser un hombre que se disfrazaba de mujer, con un poco de maquillaje para parecerlo. Es válido mencionar que, como parte de la operación llevada a cabo por la inteligencia china, Xi era un hombre, pero fue obligado a cambiarse de género mediante una operación de cambio de sexo en un hospital privado, bajo la supervisión de la inteligencia china. Asimismo, esta idea de cambiarse de género se le había ocurrido a los chinos en el momento que se dieron cuenta que Bernard se había enamorado del chico cantante. Sé lo que están pensando, 20 años de relación, además criar un hijo entre ambos. ¿Cómo es posible que nunca se había dado cuenta que se trató de un hombre y no de una mujer? Con relación a su supuesto hijo, es entendible, ya que toda la etapa de embarazo, Bernard y Xi no se veían frecuentemente y mantenían su relación a distancia, por cuestiones de trabajo y responsabilidades de Bernard, pues fue un asunto muy fácil para Xi esconder su falso embarazo hasta dar a luz. Sin embargo, ¿cómo duró tanto la relación sin que Bernard se diera cuenta que Xi en realidad era un hombre? ¿Se acuerdan la parte en la que Bernard prefería los ambientes y lugares oscuros? ¿Y que el punto de encuentro entre ambos era en su oficina? Pues sí, con el tiempo fue prefiriendo esos lugares oscuros. Por supuesto, esto lo dijo Bernard durante el proceso de juicio en los tribunales. Entonces, ¿se imaginan lo que escondía Xi en la oscuridad? ¿Se imaginan el trauma de Bernard luego de haber vivido todos estos años con un espía chino que hizo lo imposible para incluirlo dentro de una red de espionaje sin que se dé cuenta? Además que su hijo y su mujer habían sido un enorme engaño. ¿Ustedes se imaginan cómo se habría presentado Xi la primera vez que vio a Bernard? Una mujer atractiva, sutil y de poca expresión. Es increíble cómo Xi pudo convencer a Bernard preferir estar juntos íntimamente en la oscuridad durante 20 años, hasta el punto de estar convencido y obsesionarse por tener relaciones sexuales en un espacio con total oscuridad. Por otra parte, Xi fue detenida por las autoridades francesas para ser investigada, mientras que Bernard entró en estado de shock. Estaba realmente impactado por todo lo sucedido, hasta el punto de querer quitarse la vida en prisión, pero sin ningún éxito.
Bernard se preguntaba todo el tiempo, ¿cómo fue posible que Xi lo engañara durante ese tiempo? Después de todo lo habían logrado y construido juntos, pues se sentía estafado y engañado vilmente, simplemente un tonto. En efecto, esta noticia no solo significó ser una desgracia solamente para Bernard, sino un escándalo enorme en la historia de los franceses. En consecuencia, los juicios de Bernard y Xi iniciaron a partir del año 1983, de modo que el caso se convirtió en noticia principal de la prensa mundial. Además, las imágenes del juicio se transmitirían a través de diversas plataformas de comunicación de aquel entonces, convirtiéndose así en un ejemplo sobre cómo los grandes países pueden aprovechar las emociones humanas como medio de recolección de datos y espionaje. Los juicios definitivamente se convirtieron en el foco de la opinión pública, y las opiniones se dividían en dos. Una parte veía que Bernard es inocente y que solo fue víctima de un juego de inteligencia muy potente, además que había caído en el amor de una mujer, o mejor dicho, un hombre que no tenía ningún sentido de existir. Por otra parte, otros veían que él había pasado a ser un instrumento útil en manos de la inteligencia china, que fue un traidor a su patria y que debía ser enjuiciado, y es que a pesar que desconocía el engaño en su contra, en gran parte es culpable por ser esclavo de sus propios deseos de manera errada y en el lugar equivocado, pues por ese motivo debía ser enjuiciado. Bernard fue sentenciado a 6 años de prisión en Francia. Sin embargo, él junto a Xi fueron puestos en libertad de manera temprana. Un año después de haber sido arrestados, el motivo fue la presión política y diplomática entre los dos países. Probablemente, China poseía algunos expedientes importantes que fueron utilizados como medio de presión sobre Francia para darle fin a este asunto y, por ende, poner en libertad a Xi, además del deseo de poner fin a este escándalo internacional y político que afectaba la reputación de China, incluso de Francia. Luego de haberlos puesto en libertad, Bernard vivió su vida en solitario y arrepentido. En cuanto a su supuesto hijo, Xi Dudu, siempre estuvieron en contacto, pues el joven residió y se asentó en Francia. Además, formó su propia familia. En cuanto a Xi, aprovechó su fama y continuó su vida en el ámbito artístico de la ópera, hasta el día de su muerte dentro de un geriátrico. Asimismo, cuando Bernard supo de su muerte, sintió un alivio. En ese momento, dijo lo siguiente: «Qué bueno que murió. Hizo muchas cosas en mi contra, al nivel de no tener compasión conmigo. Creo que sería muy estúpido de mi parte jugar otro juego por ahora y decir que estoy triste. El plato ahora está limpio y yo soy libre». Estas palabras son exactamente las expresadas por Bernard. Pero la gran lección de esta historia está en que en esta era de la información y el conocimiento, la confianza a ciegas es el mayor peligro, y la guerra entre los servicios de inteligencia nunca llegarán a su fin. Y China hoy se prepara para grandes guerras tecnológicas frente a los Estados Unidos de América. Se trata de las guerras de quinta generación. Esta fue nuestra historia por hoy. Espero haya sido de su agrado.